principio de diseño. Vamos a estar en una primera charla, como les mencionaba, con Daniel García, él es ingeniero biomédico, director de innovación biomédica y graduado de la Facultad de Médica de la Universidad. Esperemos que la disfruten mucho, va a estar muy interesante y, como les decía, este es el primero de todo un módulo que tenemos preparado y varias charlas más. Muchas gracias por venir y pues, Daniel, adelante. Listo, entonces, muy buenas tardes a todos, de verdad, muchas gracias por venir, es bastante gratificante ver que hay personas que están interesadas en innovación, en salud y que no es algo que concierne de pronto solamente a los biomédicos, que últimamente es donde se ha estado desarrollando más que todo eso. Los médicos tienen oportunidad de eso. Desde la ingeniería biomédica nosotros creemos que desde la intersección de varias disciplinas es donde se puede crear como cosas chéveres, ¿sí? Si solamente se junta gente que sabe lo mismo, probablemente no se produzca mucho. Pero si cada quien aporta desde lo que sabe y desde sus fuertes, ahí sí va a ser como un poco más productivo. Lo primero que les quería decir es que tiene una facultad muy chévere porque hasta ahorita en todas las charlas que me ha tocado dar en ingeniería nadie me había dado ni juguito ni galleta. Entonces eso está muy chévere. Lo segundo que le voy a pedir es que porfa, tríos probablemente, se a este toquen tríos porque se puso y no tenemos plata para eso. Entonces, okay, a lo largo de la charla vamos a hacer preguntitas, entonces porfa, hacen grupitos de 2 o 3 y se van metiendo acá. ¿Funcionando o porque no se han unido? Eso. ¿Quién todavía falta? A ver, para... ¿Listo? Ya... Ok. ¿Hay algún grupo? Dale, listo. Virtual también se pueden conectar, ¿no? Uy. Listo, ya. ¿Nos falta alguno? Ese nombre tiene que estar para su... ¿Listo? ¿Estamos todos? Dale, perfecto. Entonces, todavía no vamos a comenzar, pero eso va a ser como a lo largo de la charla les voy contando, entonces ahí va a ir siendo. Entonces, primero, un poquito sobre mí para que sepan quién es la persona que les está hablando. Mi nombre es Daniel García, soy biomédico de profesión. Ahorita mismo estoy haciendo mi maestría en ingeniería biomédica aquí en la universidad y estoy haciendo en epidemiología. Básicamente mi experiencia en innovación, porque al principio intenté hacer como investigación, después me di cuenta que eso necesita mucha ese carácter, porque básicamente era todos los días madrugar al laboratorio que diera y al final nunca publiqué un paper, entonces yo dije, esto no es lo mío. Y luego me pasé a a la innovación en salud y es lo que me ha estado gustando. Entonces, mi interés es sobre todo en lo que son necesidades insatisfechas de bajos recursos y ver maneras de proponer que se ajusten a esas necesidades. El método con el que se utiliza eso es lo que utilizamos en médica desde hace ya por ahí unos 6 años, que es el Human Centered Design o diseño centrado en personas y el diseño
Thinking, que es una metodología que inventó en la Universidad de Stanford y es súper bueno. Entonces, eso nos ha funcionado ya durante varios años y es la que seguimos utilizando con cada proyecto que nos llega. Y pues sí, básicamente eso. Entonces, antes de comenzar con esta charla, me gustaría saber cuáles son sus conceptos previos. Quiero que me digan qué entienden ustedes por innovación. Si no se escojo, ¿qué entienden ustedes por innovación? A ver, ¿tú qué entiendes? No, ni que está acá arriba, mi amigo Julián, ¿qué entiendes por innovación? Por acá en las risitas de gafas, disculpa, ¿cómo es tu nombre? María Fernanda, ¿tú qué entiendes por innovación? Ok, cambio, creación, válido. Por acá, ¿es tu nombre? Roberto. Ahí tenemos algunas definiciones más fancy, pero apuntan a hacer un cambio o algo nuevo, ¿cierto? Y en parte es así, de hecho no está mal. Pero ahí nos vamos a dar cuenta de que lo que ustedes están diciendo son complementos a la innovación y no como tal la innovación en sí. Entonces, innovar es básicamente satisfacer una necesidad actual o futura de un usuario, convirtiendo una idea en un producto o servicio. Entonces, a partir de esta definición, nosotros podemos, primero, tenemos que satisfacer algo, una necesidad, ¿cierto? La innovación no viene de que a ti se te ocurra, simplemente quisiste ser creativo algún día, sino porque estás respondiendo a algo. Entonces, ¿eso qué implica? Que tiene un contexto, ¿cierto? Porque está respondiendo a algo en particular. Luego de un, entonces, eso alguna persona, pues en el caso de la salud que estamos tratando, alguna persona, alguna población tiene que estar padeciéndola, ¿sí? No puede ser algo conceptual porque de lo contrario nadie lo utilizaría y en ese caso no estamos hablando de innovación. Es que se convierte en un servicio. Y lo que toca dejar completamente claro es que las ideas no valen nada. Ustedes quieren patentar una idea y se les va a reír en la cara porque las ideas no valen nada. Hasta el punto en el que algo se desarrolla y es poner un prototipo en algo que por lo menos se pueda poner en marcha, ahí ya tiene algún tipo de valor. Pero hasta antes que poder de pronto un producto o un servicio, como tal, no estás haciendo nada. Entonces, para innovar, tienes que materializar algo, ¿cierto? Que tiene que llegar, puede ser un producto o un servicio. Tienes que estar respondiendo a una persona, una población, porque tiene que estar dirigido hacia las personas, ¿cierto? Y por pues, es una problemática a la que responde. Entonces, aquí ahora sí empezamos. Si esto cargara, ok. Y entonces la primera pregunta es, ¿dónde podemos buscar problemas de salud? ¿Cierto? Yo les dije que eso responde a las necesidades de un paciente, de un usuario, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿dónde podemos buscar? Uy. Quiero... Listo, entonces, pues básicamente, como les venía contando, para innovar necesitamos un contexto y pues ese contexto viene de que pues los usuarios lo deseen, ¿cierto? En este caso, tu usuario puede ser un paciente que está con una enfermedad, mismo que de pronto tiene una carencia. De pronto ustedes ya, creo que, ¿cuántos aquí ya les ha tocado ir a hospital en semiología o en alguna rotación o algo así? Todos, ¿sí? Digamos que probablemente ya todos ustedes han visto que de pronto pasa algo en el hospital y de pronto es como que carecen de un instrumento o que es súper difícil de usar y cuando le están preguntando a la enfermera es como, no, ¿y cómo es esto? Y entonces ya les tienes que hacer toda esta, tú dices, está en su esto no tiene sentido. No sé si de pronto les haya pasado, a mí a veces me pasa cuando hago como visita a los hospitales. Y pues básicamente
eso viene un resultado de la investigación. Y esa investigación, la mejor manera en la que puede ocurrir cuando te metas al campo. Entonces, por lo menos desde mi posición ingeniero biomédico, y pues yo no cuento como personal de salud y no estoy capacitado para tratar a ninguna persona, medio de cuando converso con algún doctor, alguna enfermera, una persona que esté implicada. Internet, en la Organización Mundial de la Salud, hay como un comisión para solucionar hasta antes del 2050 y les hablan de un montón de cosas como que hay que solucionar, de que accesibilidad a agua potable, que controles perinatales, un montón de cosas. Y pues eso está bien, pero realmente ustedes no van a aterrizar lo que realmente se necesita, sino hasta que están en contexto con la situación. Ustedes probablemente va a ser mucho más fácil de lo que puede ser porque me toca buscar a alguien que quiera y hablar con él. Y entonces, fallando. Ojo, por sentido sucediendo, sino tratar más allá e identificar carencias dentro de lo que de pronto ya es una rutina. ¿Sí? Entonces, a mí todos los proyectos que he trabajado hasta ahorita han sido así, por lo menos en algún punto trabajé con el doctor Santiago Crot, de pronto algunos de ustedes ya han tenido clase con él. Y a los niños hay que hacerles polisonografías en algunas ocasiones porque queremos cómo están, si tienen como problemas respiratorios. Y uno dice como que re bien. Y entonces que de pronto en literatura hay una cantidad de problemas con las polisonografías que son incómodas, de que el niño no duerme, que probablemente no son precisos por lo que no es un ambiente como al que él está acostumbrado. Pero entonces, cuando yo hablo con él, me dice que Bogotá está a más de 2.600 y es una ciudad de gran altura y la fisiología respiratoria cambia por encima de los 1.000 metros. Entonces, los datos que están dados son para el nivel del mar. Nos están dando nosotros ahorita, pues no son estándares y probablemente si está saturando a 93 en Bogotá, eso es normal. Satura 93 en Cartagena, eso sí hay que correr con el niño, ¿no? Entonces, de te puedes sacar significativas. Probablemente buscando en internet, pero las carencias no estén aterrizadas al contexto en el cual nosotros estamos, o puede que ni siquiera sean considerados como problemas por el personal médico. Entonces, la primera aprendizaje que yo quisiera es que aprendamos a observar y a partir de esa observación nosotros identifiquemos dónde están las carencias. Pero entonces, hay una cosa que es nosotros manejamos desde la ingeniería y es identificamos carencias, pero luego que identificamos lo que está fallando, como una necesidad. Y lo establecemos como una necesidad porque se van a dar cuenta que al nosotros hacer ese ejercicio, podemos llegar a una producción de más ideas de solución. Por ejemplo, flebotomía. ¿Quién le está un bebé o algún 5 años, algo así? ¿A nadie? Bueno, sí, aquí ella la ha tocado. No, niños son los niños. Fastidiosos, ¿qué más? Quietos, exacto. Tú lo que analizas y lo que va a pasar es que tú le tienes que decir como, hey, no muevas tanto el bracito, ¿no? Porque pues si mueves el brazo, de verdad que esa vaina le empezar a hacer así, de cuánta vaina, te vas ahora, regresas y pum, trabajas. Tienes que quitarle el catéter y volvérselo a poner y pues eso es un cuento, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que si nosotros miramos, las anatomías pediátricas y ese es el problema. Sin embargo, a modo de necesidad diríamos, yo necesito una manera de proteger el sitio de inserción de catéter en pacientes pediátricos para evitar que el movimiento cause extravasación, ¿cierto? Entonces ya pasamos de una estable que nos trae un resultado que nosotros no queremos a, en cambio, proveer una necesidad. Entonces yo digo, que el niño se está moviendo, ¿sí? Entonces puede que ni siquiera yo quiera inmovilizar todo el niño, ponga a llorar, pero si ocurra complicación, uno puede
en soluciones, sino simplemente a una situación que es desfavorable. Les pongo otro ejemplo. Los neonatos, ¿cierto? Todo con los que tienen bajo peso al nacer. ¿Cuál es el mayor problema de un bajo peso al nacer? Pero duro, o sea, problema que tiene. Exacto, entonces muchas veces tienen como en los pulmones y todo esto, pero el más importante, que todo lo demás se aplaque un poco, ellos no termorregulan, ¿cierto? O sea, un termorregulación insertivas puede hasta un 15, ¿sí? O sea, estaba terrible. Y tras de eso estamos en Colombia y lo que pasa, no hay incubadoras, ¿sí? Yo hace 2 semanas estuve en la clínica de Palermo. Es una clínica grande de Bogotá, o sea, es una clínica de nivel 3, no que uno diga cualquier cosita por ahí. Y la neonatal tenían 23 incubadoras, las cuales 16 alquiladas. Tienen sus propias incubadoras y tras de eso, las que alquilan no funcionan correctamente porque a algunas no les sirve el sistema de humidificación. Están calentando, no lo están haciendo húmedo, que ustedes saben que sobre con muy bajo peso esto se vuelve algo crucial para que pues no se eche para atrás en su desarrollo. Entonces, uno aquí que dice, incubadoras infantiles, y eso es una situación que nadie. Pero si de pronto yo trato de hacer lo que está fallando, necesito una manera de la muerte por hipotermia. Entre esas, uy, así que se corta mucho. Espérate un momentico aquí a ver. Ay, no sé qué pasó. ¿Me escuchan más? ¿Qué pasó? No sé. Aquí de pronto mejor si me lo pongo acá. Hola. Listo. Esto al final así. Em, no, ahí sí. Lo siento. No hablar tan rápido, no se pierde. Únicamente llegar a existir la termorregulación en pacientes neonatos. Por ejemplo, probablemente hubiesen campaña en RCN diciendo que compren más. Te metes a la necesidad de un poquito más en lo que es el problema. Puedes soluciones de las cuales estás descartando completamente si meramente no hubiese podido llegar al problema de canguro. Llegar, por ejemplo, de una térmica, cambio de que se utiliza sobre todo en India, y básicamente lo que eso hace en la olla a presión, la dejas ahí por 2 horas y luego capaz de mantener 8 horas. Simplemente que se te vuelves a meter, no es así. No es una hora, pero es un. Entonces, estamos con esto. A partir de un problema, seamos capaces de establecer una necesidad para que de esa manera lo que se refiere a llevar a cabo las soluciones y la ideación sea un poquito más abiertos y no nos limitemos de pronto al contexto que nosotros inicialmente creíamos, ¿sí? Entonces, luego de que nosotros de alguna manera definimos la necesidad, ¿cierto? Que es lo deseable por los usuarios, ya sea por tu paciente, por tu enfermera, por el doctor, viene a investigar un poquito lo que es posible, ¿sí? Porque pues hacer algo.
Y aquí de pronto es donde se vuelve chévere la colaboración con los ingenieros, que nosotros somos más expertos creando realmente. Probablemente no conocemos qué es lo que está fallando en medicina, pero si ustedes nos lo dicen, se nos va a ocurrir maneras de solucionar eso. Y pues para eso no hay otra cosa que hacer sino inventar. Entonces nos vamos aquí a Kahoot, ¿cierto? Y siguiente pregunta. Vamos, Power Girl. Eso, entonces, siguiente pregunta. Hacer innovación es traer algo nuevo. Innovación. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde damos la innovación, invención. Si tú estás viendo algo, si ya no estás inventando nada. Sin embargo, la innovación puede tomar que ya existen, pero callejera, es tiempo, ¿sí? Mañana se le canta cuál es y probablemente a otro contexto. Entonces, ¿qué cosa? La gente lo va a hacer. Entonces, para innovar, y eso que es innovador, ahí después todo el mundo, que es ahorita la fuente de alguien, no me acuerdo, pero tiene un montón de videos diciendo que era lo máximo, esto que lo otro. El mensaje es, no necesitar, no existía, para hacer innovación. Entonces, sigamos. Aquí viene la segunda pregunta. Power Girl se mantiene en el tope. Súper bien. Entonces, para intentar, efectivamente, la atención resulta de la curiosidad, ¿sí? Es difícilmente imposible. Tú estás curioso por hacer algo, ¿sí? Entonces, esta curiosidad, ¿sí? Yo puedo preguntarme si puedo hacer para perros que brille bajo la luz porque quiero ir un poquito de farra y probablemente puedo hacerlo, ¿sí? La cuestión es cómo la necesidad de cuántas personas quieran llevar a su perrito de farra. De hecho, no sé qué tan recomendable es eso. Entonces, ¿sí? Estamos resolviendo carencias porque un día y me puse podemos estar dando algo, pero cuando respondiendo a la necesidad de alguien. Entonces, súper importante. Denos un momentico a ver si hacemos el cambio con este, a ver si sale mejor. Pero bueno, mientras tanto miramos. Power Girl sigue en la cima. Ah, sí, sí. Dale ahora.
Entonces, listo, entonces ahí me escuchan un poco mejor. Estoy tratando de ver si de pronto con mi celular la vaina funciona más chévere. ¿Sí? ¿No? Vale, perfecto. Entonces quedémonos así mientras tanto. Y entonces, listo. Siguiente pregunta. Aquí vamos a ver si alguien logra destronar a las Power Girls. Hay invenciones inútiles. ¿Ustedes creen que puedo yo inventar una vaina que alguien me diga tú por qué perdiste tu tiempo haciendo eso? A ver. Sí, efectivamente hay inversiones inútiles. Y entonces, ¿qué pasa? Una invención puede no tener un uso real, ¿sí? Yo puedo de pronto, a partir de mi curiosidad, idear algo e incluso materializar algo, pero nadie en la vida va a usar nunca esa vuelta. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que él decía que iba a volverse rico con una idea que él tenía y lo llamaba el sartén parrilla. Y entonces él decía que él le daba pereza lavar los platos y a tener como tanto traste que lavar. Entonces él básicamente iba a inventar un sartén que tú como que le subieras una rejilla y se convirtiera en parrilla. Y entonces de esa manera tenías un sartén y tenías una parrilla. Él incluso en algún punto la llevó a modelar en 3D y la hizo. Y todo se le cayó cuando le mostré que existen sartenes que tienen como esta ondulación. Y hasta ahí le llegó su emoción con su sartén parrilla. Entonces él hizo o no algo nuevo. Pues sí, o sea, yo no había sabido de algo que tú le presionaras un botón y la sartén te subiera como una parrillita y se convirtiera como en algún tipo de asado. Pero eso tuvo algún uso, no. O sea, de hecho, ni siquiera él mismo terminó usando esa cosa porque se dio cuenta que ya existen sartenes que tienen algún tipo de ondulación y lo que él hizo no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros inventamos algo, como la invención puede ser producto de nuestra curiosidad, podemos terminar haciendo algo que no sirva para nada. Para lo único que sirvió fue para que nos entretuviéramos un rato, para que matáramos el tiempo. Pero cuando estamos haciendo innovación, nosotros agregamos valor. ¿Esto qué es? Estamos haciendo que la tarea de alguien sea más fácil, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos agregar valor? De pronto reduciendo el tiempo que toma tratar un paciente, de pronto reduciendo el dolor que va a sentir ese paciente, ¿sí? De pronto, reduciendo el tiempo de una cirugía, algo así, ¿sí? Entonces, agregar valor es simplemente algo que se está haciendo, lo voy a hacer de alguna manera. Y cuando nosotros innovamos, siempre estamos haciendo eso. Entonces, tengamos en cuenta que para innovar tenemos que, uno, no necesariamente proponer algo nuevo, ¿sí? O sea, si funciona, tómalo simplemente y eso va a funcionar. Lo siguiente es que para hacer innovación tenemos como obligatoriamente estar respondiendo a la necesidad de alguien, no simplemente a nuestra curiosidad o que a darle rienda suelta a nuestra imaginación. Y lo tercero es que cuando nosotros estar dándonos cuenta que estamos agregando algún tipo de valor. ¿Sí? Si de pronto yo quiero proponer algo y lo que yo estoy realizando, me pregunto cómo se compara con el método actual y no trae absolutamente ninguna diferencia, eso no es hacer innovación. No estoy diciendo que de pronto eventualmente eso no sea algo que sea viable como negocio, por ejemplo, en el sentido de que yo puedo proponer una nueva crema dental que no tiene absolutamente nada nuevo, ninguna propiedad chévere. Y eso no significa que va a quebrar mi negocio de la crema dental. Probablemente pueda hacer un negocio con eso. Sin embargo, no estoy haciendo innovación, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí que quería como contarles es que se dieron cuenta que les dije que para hacer innovación no tenemos que inventar y muchas veces lo que nos toca es simplemente imitar lo que ya funciona utiliza. Un ejemplo que a mí me gusta poner es que probablemente ustedes saben que esto es cierto. Pero también pericia. Entonces, básicamente, ese bebé ahí está siendo sometido a luz
violeta de 455 nanómetros, que es bajo la cual se metaboliza la bilirrubina y pues así el bebé no se nos va a poner amarillo y no se nos va a morir. No sé si ustedes también han visto esto y es que básicamente ahorita están lanzando, pues no está tan nuevo, pero ya tiene, es más o menos reciente, pero no tan nuevo, que para tratamientos del acné se utiliza la fototerapia. De hecho, Johnson está vendiendo un kit que está súper carísimo para eso, pero que utiliza la luz para tratar el acné. Y nos damos cuenta que la luz que están utilizando es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, inventaron algún tipo nuevo de luz, hicieron algún nuevo tipo de bombillo o algo así, probablemente no. Se los aseguro que lo más posible es de que los bombillos que ellos utilizan aquí sea exactamente la misma lámpara que están utilizando para iluminar al bebé. La diferencia lo hace en la aplicación que esto tiene, ¿sí? Utilizaron algo que ya existía, algo que ya servía y lo pusieron en otro contexto para solucionar otro problema. Eso es innovación. No simplemente de pronto tratar de meterse al laboratorio y sacar un nuevo catéter, un nuevo estetoscopio, algo de lo que sea, sino utilicemos lo que ya existe. Eso es lo que yo a mis estudiantes de pronto les trato de promover, de que no se confíen de pronto queriendo hacer ahorita un material, una investigación que les va a dar un premio, sino que váyanse siempre por el camino fácil y no hay como de verdad ninguna pena en de pronto querer irse por el camino fácil, porque pues si alguien hizo el trabajo por ti, pues aprovechalo, ¿sí? Simplemente te toca a ti eso que ya existe y esas herramientas que ya tienes a tu disposición, ponerlas dentro de un contexto que puedan ser utilizadas. Entonces, ya por último, me toca aquí, vamos a ver, siguiente. A ver, ¿cuál pregunta sigue? Bueno, tenemos aquí un momentico, a ver. Bueno, esa no era, pero marquen aquí lo que quieran que me adelante un poquito. Y ya después vamos a tocar eso. Entonces aquí marquen lo que quieran y ya después, esa pregunta la podemos descartar después. Uy, re bien. Entonces ya vamos a llegar a eso, pero entonces lo que les quería aquí decir rapidito, porque pues no es el objetivo ahondar en esto, es que luego de eso está lo que es viable, ¿cierto? Está lo que desean los usuarios, ya sea tu médico, tu paciente, tu lo que sea. Está lo que es posible en términos de tecnología, lo que podemos hacer creando, imitando. Y ya luego está lo viable en términos de negocio, ¿sí? Porque algo que yo decía que ahorita Nicolás es que de pronto, yo no sé, la gente le da miedo que le pongan la vacuna, ¿sí? Y entonces yo me inventé un sistema de microagujas que es capaz de transmitir la vacuna. Y eso está súper chévere, sí, eso es algo que desean los usuarios porque ya no le va a doler. Es posible porque yo puedo hacer un sistema de microagujas que lleve este biológico, ¿cierto? Pero viable en términos de negocio, si cada shot de esa vacuna me va a costar 150.000 pesos, pues nadie se va a vacunar con esa vuelta. Sí, o sea, entonces hay que tener en cuenta que la innovación también tiene consideraciones en cuanto a lo económico y sobre todo en el país que estamos, que tenemos muchas carencias, sobre todo en el sistema de salud por faltas de presupuesto, porque las IPS nunca les pagan y toda esta cosa. Cuando nosotros propongamos algo, estemos pensando en una solución, nos acotemos al contexto, ¿sí? Que de pronto no estamos con la capacidad de gastarnos los millones de millones para resolver un problema, sino que al final tengamos en cuenta cuál va a ser nuestro usuario final, ¿sí? O de pronto nuestro cliente, ni siquiera el usuario, y si él estaría en la capacidad de comprar eso dado el valor que le estoy agregando. Probablemente en el caso que les acabo de decir, eh, yo no sé, el gerente de una IPS me va a decir, yo prefiero que todos los demás personas me estén llorando después porque les duele el brazo después de la vacuna y no tener que gastarme cerca de 1 billón de pesos por una jornada de vacunación. Entonces es básicamente tener en cuenta que estamos acotados también a lo que es la economía. Y pues en la intersección de estas tres es donde siempre va a estar la solución más valiosa, ¿sí? Si tú logras de alguna manera idear algo que sea los usuarios quieran, que lo puedas alcanzar tecnológicamente y que no te cueste un dineral, esa cosa es lo mejor que pudiste haber producido. Pero lastimosamente casi nunca estamos ahí. Por lo general estamos en alguna de estas. Aquí, pues si estás como en alguno de los extremos, no estás innovando. Pero digamos que hay cierta tolerancia si te metes como por lo menos a estas intersecciones, ¿sí? Entonces probablemente algo sea poco deseable para los usuarios, no tan deseable, pero pues es un poco más posible tecnológicamente. Entonces de pronto uno puede irse por esa alternativa. No digamos que es absolutamente obligatorio,
que nos encontremos en esta intersección y que si no se encuentra va a fracasar lo que nosotros querramos hacer. No, tampoco es como una regla de oro. Entonces, es simplemente invitarlos a buscar porque nos vayamos por eso. Entonces, aquí y ahora sí venía lo de la pregunta, y es que la innovación está acotada. Y está acotada porque necesita ser practicada, ¿sí? O sea, nosotros porque de pronto de repente hayamos propuesto algo súper chévere, no nos hace innovadores para toda la vida, ¿sí? Que nosotros hayamos tenido un éxito no significa que ya somos innovadores para siempre y voy a vivir haciendo TED Talks, ¿no? Porque tenemos que practicarlo, es un proceso iterativo. Entonces, eso se aprende cada vez que tú sigues iterando, cada vez que tú sigues tratando de resolver nuevos problemas, aprendes a identificar más oportunidades, aprendes a definir mejor tus necesidades, aprendes a hablar mejor con las personas que están interactuando. Entonces, no es algo que sea de un solo single shot y ya, sino que tienes que hacerlo como parte de un proceso, incorporarlo en tu vida. Pues que se necesita un contexto, lo que les decía, lo que para Colombia es un problema, probablemente los hospitales de Alemania ni siquiera piensan que eso es posible, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta de que tenemos que considerar para quién estoy trabajando, cuál sería mi público objetivo y que no lo perdamos de vista porque de lo contrario probablemente terminemos haciendo una invención y no una innovación. Y pues que no es el resultado de un descubrimiento, lo que les decía un poquito, ahí yo decía como, me acordaba de lo que era Cicatricure, que ellos cuando sacaron como Cicatricure Gel dijeron como un accidente científico para cambiar la edad de tu piel o algo así, o sea, y pues eso fue una muy buena idea de marketing, pero eso claramente un accidente científico no fue, eso fue un proceso que ellos realizaron, probablemente se dieron cuenta que necesitaban alguna aplicación además de la crema, porque yo no sé, a los usuarios les molestaba, que dejaba manchas, que lo que sea, y empezaron a trabajar en otras formulaciones, entonces como tal, la innovación no sucede por accidente, es más bien un proceso que nosotros vamos trabajando. Que puedas inventar algo por accidente, completamente de acuerdo, a veces suceden esos casos fortuitos, pero no creamos que esa es la regla general. Entonces, aquí, antes de eso, vamos a ver. No, todavía no viene. Ya. Entonces, sí, aquí viene esta pregunta, la cual es, ¿podemos nosotros innovar sin inventar? Yo creo que ya la que debería ser clara. ¿Podemos innovar sin inventar? Sí, o sea, si alguien me dice que no, fue porque no me prestó atención a las últimas 40 minutos que estaba hablando. Y el mejor ejemplo que les voy a poner sobre esto es con este dispositivo médico de clase 1 que vemos acá, ¿sí? Por si no sabían, eso está clasificado como un dispositivo médico de grado 1 según el INVIMA. Entonces, ¿quién me dice qué es esto? Un bajalengua, ¿cierto? ¿Y para qué se utiliza un bajalenguas? Eso, perfecto. Y entonces, ¿alguien sabe la historia de cómo se inventó el bajalengua? Eso fue aproximadamente para el año 1870, que había un doctor británico. Uy, Melissa, ahorita te doy la palabra, da un momentico y ya te lo cuento. Entonces, había un doctor británico más o menos para esa fecha, que él era pediatra. Y entonces, para ese entonces, había muchos casos de caries, porque pues, ajá, no estaba como tan chévere los cepillos dentales y el colgate. Entonces, a él le llegaban muchos pacientes a los cuales tenía que revisar los dientes. Y entonces el man tenía el problema de que cuando le quería revisar los dientes, pues para mantenerle como la lengua bajo a los pacientes, le metía como el pulgar para poder ver. Y como los niños, tú le metes algo en la boca y lo va a morder, el man lo pasaba mordiendo. Entonces él estaba ya como aburrido de eso, pero no encontraba cómo más hacerlo. Y él algún día llevó a su hija a comer helado y se comieron una paleta. Y entonces ustedes saben que cuando usted se come una paleta, esta cosa guarda como un poquito el sabor después de que se lo come. Entonces él se dio cuenta que su hija se quedó chupando este palito y entonces estaba haciendo como él así. Y entonces él dijo como que, hey, esta vuelta sirve para que yo le mantenga la lengua abajo a los niños. Y entonces él lo que hizo fue irse a una empresa que producía paletas y les pidió que le vendieran algunos palillos de esos y los empezó a utilizar así. En eso luego lo publicó como en un congreso de pediatría y desde ahí se quedó como gold standard y ahorita ya no solamente se utilizan para los niños, sino incluso un adulto. Si tú vas a que te revisen las amígdalas, van a bajártelos con eso. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? A ver, ¿qué moraleja les quedó de esta historia? ¿Qué te quedó de moraleja, Nicolás?
Sí. Sí. Entonces, aquí él dice como tener los ojos abiertos y ver qué funciona que yo puedo aplicar en mi medio. ¿Alguien más de pronto le quedó algún otro aprendizaje? Cuéntame, Rory. Exacto, o sea, por lo menos él identificó que habían estas paleticas y él no dijo voy a comprarme 10.000 pesos en balso y hacer un montón de paleticas a partir de eso con un bisturí. O sea, el man fue a lo que ya existía, no se puso a complicarse. ¿Qué otro aprendizaje tenemos? Pues yo diría que esos son los dos aprendizajes. Sí, cuéntame. Exacto, entonces muchas veces de pronto nosotros podemos llegar a descartar soluciones que son completamente válidas, que nos van efectivamente a resolver el problema, simplemente de pronto por una creencia de que no se ve lo suficientemente sofisticado o de que de pronto no es lo suficientemente científico como para que se use, ¿sí? A veces la solución puede estar al alcance de nuestra mano. Y el tercer aprendizaje, no, bueno, el cuarto aprendizaje es que ustedes pueden vender lo que quieran si tienen un buen discurso, porque esa historia me la acabo de inventar. O sea, realmente no sé, no sé cómo se inventó esa cosa, pero otra parte de la innovación es ustedes ser capaces de comunicar a las demás personas que lo que ustedes están haciendo está solucionando el problema y que vale la pena continuar produciéndolo. Y pues una parte muy importante es el discurso. Entonces, eventualmente vamos a hablar de eso, pero también aprender a tirar parla es importante. Entonces, ese es el otro aprendizaje. Hay que aprender a convencer a las demás personas de lo que estamos haciendo. Entonces, uy, aprendizajes, pues como para ya resumir, esto no es un método definitivo, ¿cierto? Aunque esto es algo que se ha utilizado en Stanford durante más de 10 años. Nosotros en la universidad por más de 6, nos ha producido un montón de resultados. No significa que si tú sigues estos pasos al pie de la letra vas a llegar al éxito. Esto no es un protocolo. Esto simplemente son herramientas que nos pueden servir para nosotros identificar problemas y proponer soluciones. Recordar que siempre tienen que buscar eso, ¿sí? De que tienen que quedarse con lo que desean sus usuarios, con lo que es posible en términos de tecnología y lo que es viable como negocio, para que no simplemente se quede como algo que nació en un laboratorio y se murió, sino que llegue de verdad a impactar la vida de las personas. Y sí, básicamente es eso. Aquí esto le pongo como spoiler el título a la próxima charla, la cual va a ser dictada por Angie Enríquez. Ella es profesora de cátedra de allá de biomédica, la cual va a ser titulada Soluciones pertinentes a contextos reales. Y es básicamente cómo nosotros hacemos ese proceso de observación que les había dicho, de identificar nosotros las necesidades a partir de problemáticas y cómo hacemos de pronto un prototipado para aproximarnos a las soluciones. Entonces, última pregunta, vamos. No, esta no es la última, ¿qué pasó? Bueno, ya les dije la respuesta a eso, así que si alguien lo tiene mal, no me prestaron cuidado. No, ¿qué pasó? No se necesita estar en la intersección de los tres círculos, ¿ok? Eso es una guía, eso es algo que nos ha funcionado, pero no significa que eso va a ser la escalera para el éxito, es simplemente una herramienta. Y algo puede ser innovador y puede tener éxito sin la necesidad de que se encuentre ahí. Ahora sí, última pregunta. Bajaron las Power Girls. Tremendo, tremendo. Y por último, ¿estuvo chévere la presentación? Eso. Entonces, pues nada, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y ahorita sería el momento para las preguntas si alguien tiene.
obviamente tratando de respetar un poquito más los horarios, este tocó correrlo por un tema de la Semana de Bienestar, pero bueno, muchas gracias a todos por haber venido, participar, y algo que quería comentarles es que para los que están trabajando en proyecto de grado, ustedes ya de alguna manera están iniciando el proceso de innovación, ¿sí? Esta parte que es descriptiva del problema, que es lo que nos han enseñado aquí a hacer, de asociar, de describir, de hacer los estudios epidemiológicos, es desde donde se puede partir para empezar a proponer. Entonces, cuando empezamos este proyecto, decíamos como, no, es que estamos cansados de hacer prevalencias y buscar asociaciones de riesgo y punto, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que eso es el primer acercamiento que uno tiene a un proceso que se puede mejorar o a proponer un producto que sea útil y que sea, digamos, aplicable. Entonces, nada, invitarlos a que sigan trabajando en esos proyectos, que vean en eso una oportunidad de innovar y pues que se animen a seguir aprendiendo un poquito del tema. Muchas gracias a todos. Alguien de Zoom, creo que toca como permitirle que reactiven su audio, pero ya alguien de Zoom, si tiene una pregunta, puede ahorita activar su audio y hacerla ahí si es que hay alguno. Me dice, ahorita levantaste la mano, si tú te sabes la historia verdadera de los bajalenguas, no las puedes contar para no quedar aquí yo como mentiroso solamente, sino que también se vayan con la historia. Eso fue Melissa. Dice, entonces, si los de Zoom no responden aquí, ¿cuál es la pregunta, Robert? Ujú. Digamos que como tal puede alejarse un poco del centro. No, no, aquí está. Ok, dale, entonces si ahorita nos cuentas. Pero obligatoriamente va a estar en alguno de los círculos como mínimo. De hecho, yo diría que incluso como mínimo dos, porque si haces A, pero que de repente es viable y de manera de tecnología y se pasa el negocio, pues va a fracasar. ¿Sí? Entonces vas a tener algo que nadie compra. Vas a tener algo que es posible hacerlo y que cuesta mucho y que la gente quiere, se va a quedar en una tesis, ¿sí? Porque pues no va a ser posible hacer un negocio. Y si de pronto tienes como un negocio que la gente quiere, pero que es imposible, va a ser básicamente ciencia ficción, como reorganizar y esas cosas. Entonces, yo diría que no tiene que estar, digamos, exactamente en el centro, en el sentido de que todo el mundo lo va a creer, o que va a ser un modelo de negocio súper sólido, o que de repente va a ser algo que puedas hacer completamente imitando y no te toque nunca inventar nada. En ese sentido, no tiene que estar exactamente en el centro, pero como mínimo tienes que completar lo que ya hemos dicho de la innovación, que la innovación se acote a un contexto, responde a la necesidad de una persona o de pronto un grupo de personas y que está diseñada para agregar valor. Si ya cumples con eso, probablemente sí estás innovando y vas a tener éxito innovando, así de pronto no cumplas con el estándar de estar en el medio de los tres círculos. Sí, ahora sí, Melissa, si quieres nos cuentas qué fue lo que pasó con los bajalenguas. ¿Me escuchas, Melissa? Te volví a ir, Melissa. Ajá. Entonces, ahorita, ¿cómo es? Pues básicamente no es como que a nosotros en algún punto del semestre nos den un carnet para ingresar a la Santa Fe como si se los den a ustedes,
Entonces, por lo general, cuando nosotros queremos algo, ya nos toca ir de alguna manera aterrizado, ¿sí? No podemos hacer esa exploración tan abierta que hacen ustedes de que recorren y se empiezan por diferentes áreas, sino que probablemente si a mí me interesa pediatría, busco algún pediatra. Si a mí me interesa, yo no sé, oftalmología, busco a alguien así. Entonces, la conexión es posible lograrla, porque pues afortunadamente nuestro director es muy abierto a estos temas, entonces cada vez que necesitamos de pronto una carta de recomendación o algo así, sucede, pero no es tan orgánico. Digamos que toca hacer algún tipo de burocracia y todo eso. Y como veo el futuro, pues básicamente con Nicolás hemos estado conversando de que nos gustaría de pronto crear un repositorio de proyectos, cosas de pronto que son necesidades que ya se han identificado para de pronto ver a quién le gustaría trabajar, que quede de pronto un directorio ya preciso para que si algo no tenga que yo estar pidiendo, mandando un montón de correos para que me autoricen, sino que ya pueda llegar directamente a la persona que es. E incluso nosotros desde Biomédica tenemos el semillero de innovación y biodiseño. Entonces ahí siempre estamos abiertos a recibir como más oportunidades de trabajo y es completamente válido, pues ahorita porque apenas está empezando y apenas tenemos como por ahí que unas 11 personas. Sí, entonces, pero cuando ya de pronto el grupo esté mucho más fortalecido, que sea posible que de pronto tú llegues porque viste que hay una carencia en cómo se tratan los cálculos renales y tú dices, mira, está pasando esto, esto y esto, y yo creo que podemos hacer esto para arreglarlo, y que dentro del semillero de pronto hay un espacio para que trabajemos médicos e ingenieros juntos como en pos de resolver esas cosas que identificamos que están fallando, porque pues las herramientas hay, el talento lo hay, yo creo que pues nosotros en los Andes somos gente muy pila, entonces se pueden hacer cosas chéveres, entonces yo creo que pues la idea es que esto dé el primer paso para que se establezcan todas esas relaciones. Claro, claro. Entonces, de hecho, nosotros nuestra validación tampoco ocurre a persona. Algo que es súper importante es diferenciar entre usuario y cliente, ¿no? No siempre el que termina usando una cosa es el que la compra. Probablemente los médicos utilizan muchas vainas, pero ellos no la compraron. Fue el hospital que lo compró con plata de una EPS, ¿cierto? Y que pasó a través de un gerente de hospital que autorizó la compra, ¿cierto? Entonces, lo que ahí uno hace es como hacer análisis de la enfermedad, de la patología que nosotros estamos hablando. Entonces, la mejor manera es decir, por ejemplo, yo no sé, si voy a hacer algo para pacientes diabéticos, yo puedo decirte, en Colombia aproximadamente el 3% de la población es diabética. De ese 3% que es diabética, tantos requieren insulina, ¿sí? Y de esos tantos que requieren insulina tienen un gasto de tanto por comprar agujas para inyectárselo. Con mi sistema de retroalimentación de insulina, cualquier cosa me estoy inventando ahorita, yo te ahorro 15 jeringas al día, lo cual en un mes se refleja en 300.000 pesos. Y como mi dispositivo cuesta 1.500.000, básicamente está a largo plazo, después de 4 meses, recuperas la inversión y se convierte en algo así. Entonces, más o menos eso es como tú sustentarías que lo que tú estás haciendo vale. Entonces, piénsalo más o menos en términos de valor. Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije, agregar valor puede ser reducir tiempo de una intervención, reducir dolor, reducir lo que sea? Entonces, si lo que yo estoy haciendo es reducir tiempo de una intervención, tú lo puedes decir, el tiempo que te cobra un cirujano por la cirugía es de tanto. Con esto voy a reducirte el tiempo de intervención en 3 horas, por lo tanto va a ser más productivo, ¿sí? Vas a gastar tanto menos en anestesia y probablemente la recuperación del paciente va a ser más rápido, por lo tanto vas a tener 3 días menos en hospitalización, lo cual se refleja en esto, ¿sí? Entonces así es la manera en la que nosotros lo vendemos, como de qué manera tú te posicionas con cómo se está haciendo ahorita. ¿No hay ninguna otra pregunta? Melissa, ¿regresaste o todavía se fue? No, ya se fue. Bueno, nos quedamos sin saber qué pasó con los bajalenguas, pero muchísimas gracias a ustedes y ojalá nos veamos en la próxima reunión ahí hablando.